Bueno, muchísimas gracias, particularmente a Fernando y a Leonel, la invitación tan amable. La verdad es que me hace mucha ilusión cambiar un poco de foro y poder cambiar un poco de espectro de atención cardiológica a otro tipo de deporte que es el que me apasiona. En los siguientes minutos vamos a intentar daros en primicia un consenso que va a salir, vamos con retraso, pero va a salir publicado, espero que pronto, y que pueda ayudarnos mucho en la valoración de este tipo de deportistas, que ahora veréis como son más frecuentes de lo que os pensáis. Todo esto empieza en la época de los 50. Estos dos señores, que alguno de conoceréis, al comandante Cousteau y el ingeniero Migañán, cambian el paradigma de la exploración submarina. Desarrollan el aparato regulador autónomo, con lo cual no solo amplían lo que es la exploración submarina en términos militares o profesionales, sino que la extienden a todo el mundo. Y desde entonces los practicantes de este deporte han ido creciendo en número y en edad. Hay cada vez más practicantes del buceo con equipo autónomo a lo largo del mundo, y en un país como España, que tenemos tantos kilómetros de costa, cada vez más. Es un deporte muy curioso, porque es un deporte que normalmente no tiene afán competitivo, no tienes que hacer grandes esfuerzos y simplemente es para disfrutar y explorar el fondo submarino, que es el que denominamos tercer horizonte. Sin embargo, no hay que olvidar que un medio subacuático es un medio hostil, que produce un estrés al cuerpo humano que está diseñado para ir por tierra, haciendo cambios en las adaptaciones fisiológicas y pudiendo hacer que aparecer patologías que están relacionadas con el buceo, entre ellas cardiovasculares, o desencadenar patologías que tuviera previamente el buzo. Eso es tan cierto que si analizamos los registros de muerte en buceo, vemos como las causas cardiovasculares ocupan el segundo puesto después del ahogamiento. Y más aún, si analizamos las causas de daño discapacitante relacionado al buceo, las causas cardiológicas tienen el primer puesto en este sentido. Si además, como estábamos hablando, el deportista máster está aumentando también, como es un deporte muchas veces poco requiriente y ya desde los años 50, cada vez más individuos añosos, o no vamos a decir añosos, individuos máster están practicando este deporte, incluso a grandes edades, y vemos cómo centran la aparición de accidentes de buceo cuanto más edad tenemos. Y así siendo la media de accidentes de buceo por encima casi de los 40 años y creciendo en el tiempo. Esto se debe también probablemente a que muchos de ellos tengan patologías o han desarrollado patologías durante su práctica deportiva. Visto todo esto, es lo que nos impulsa después de ver todo lo que es no solo las estadísticas, sino las consultas que nos van haciendo los compañeros, sobre todo los que vivimos en zonas de costa, del desarrollo de un documento consenso cardiológico, dado que las revisiones que el BOE establece para la obtención de la actitud de buceo lo realizan normalmente médicos con la actitud de medicina subacuático, que cada vez quedan menos. Y no tienen un adiestramiento en cardiología que podemos tener nosotros, y nosotros no tenemos un adiestramiento muchas veces en medicina subacuática, con lo cual se conlleva un rifirrafe que podemos acabar excluyendo a un individuo de una práctica de un deporte tan bonito, que yo no voy a decir nada en contra de este deporte. ¿Vale? Eso nos llevó a contactar con muchos compañeros e intentamos desarrollar el documento de consenso que tiene este índice después de todo lo relatado. Intentaré en los siguientes minutos un poco describir y comentar alguna de las partes para llevaros algunos mensajes de cara a vuestra práctica clínica a partir de ahora. La primera parte va a ser dedicada a la física, sobre todo relacionada con los cambios cardiovasculares, así como enfermedades propias de la práctica de buceo con su relación a las enfermedades cardiológicas. Aquí vendremos la enfermedad descompresiva y lo que es una entidad que se le llama pulmón de inmersión. Si empezamos por aquí, la física es imposible entender el buceo sin entender la física. Hay muchas leyes de la física, no es el objetivo de esta charla a enumerarlas, pero sí que es muy importante recabar el concepto de presión. El concepto de presión aplicando la ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott lo que viene a decir que presión por volumen es igual a constante. Nosotros tenemos volúmenes. Cuando nos vamos a someter a presión, el buceador que tenemos ahí se va a ir comprimiendo nuestro cuerpo con ello toda lo que es nuestra homeostasis dentro. ¿Esto qué produce? Pues realmente una compresión del medio del individuo. Lo que va a hacer es que empieza a exprimirse el cuerpo. Datos antiguos dicen que la sangre empieza a retornar hacia el tórax por la compresión externa hasta 700 mililitros, por una menor gravedad de los tejidos. Estamos en ingravidez y la sangre tiende a venirse a zonas centrales, y encima una presión negativa intratorácica que va a hacer
que ese retorno venoso sea mayor, grande. Esto lo que hace es aumento de la precarga del corazón y ello desencadena la activación de mecanorreceptores en órganos intratorácicos, cambios en la excreción renal de agua y sodio, una infinidad de alteraciones de la hemostasis normal del aparato cardiovascular que se pueden resumir en un aumento del volumen latido, aumenta la precarga, aumentará muchas veces la frecuencia cardíaca, una restricción ventilatoria y un aumento de la diuresis por activación de los péptidos natriuréticos. Aquí un apunte para suavizar un poco a estas horas. Un apunte histórico, realmente urina viene de los buceadores romanos de combate, que eran los urinatus, que viene de ser urinatum en latín es bucear, no orina. Y como lo primero que hacen era orinarse en el agua, le decían los mayaones, ¿no? en argot. Además, se producen cambios en lo que es la fisiología normal cardíaca medida por estudios en ecocardiografía. No voy a entrar en detalle, esto podría también ser una charla completa. Se aumentan los volúmenes tanto telediastólico como telesistólico, y hay una alteración en la función diastólica, produciendo parámetros de disfunción diastólica de momento relativa y relacionados con la presión, que como vemos en este estudio tardan en recuperarse después del buceo. Pero aparte de la fisiología hay una cosa que es muy importante, que es el reflejo del mamífero. El reflejo del mamífero, el reflejo del buceador, es uno de los reflejos que tenemos el ser humano desde muy pequeñitos, y es un reflejo de los más antiguos que tenemos. Esto se ve mucho más en niños, los que os dedicáis a pediatría lo vais a utilizar más, pero que se mantiene en cualquier humano, y lo que viene a hacer es intentar salvarnos ante una sumersión y mejorar el consumo de oxígeno y la regulación del corazón. Se activa por inmersión de la cara, por unos órganos receptores que tenemos en la cara, y normalmente si la inmersión es con apnea o con frío, se establece esta reacción con más potencia. Lo importante de esta reacción es que hay una cosa que se llama conflicto autonómico. Por un lado, se activa el sistema parasimpático, por otro lado, el sistema simpático, que se ha visto que esto produce arritmias del tipo sobre todo complejos supra y ventriculares, de una manera focal y de manera sintomática, pero sí que es cierto que con sustratos, como por ejemplo en animales de experimentación, puede ser desencadenante de arritmias, sobre todo si tenemos un individuo con un sustrato arritmógeno, como puede ser un síndrome cutelar o cualquier canalopatía, podría desencadenar arritmias malignas al tener este conflicto autonómico en la sumersión de estos niveles. Como segunda ley que comentaremos, tenemos la ley de Henry de difusión de gases, y esto solo afecta a que, dice la ley de Henry, que cuanto más un gas disuelto se somete a presión, difundirá los tejidos. Y esto le ocurre al nitrógeno, esto hay que entenderlo, que es la famosa enfermedad descompresiva, que es que el nitrógeno, que es un gas inerte normalmente, que no difunde los tejidos a una atmósfera como estamos ahora mismo, en casos de aumentar la presión, difunde y se adquiere los tejidos, que luego tendrán que ser liberados desde los tejidos hacia la respiración, hacia el filtro pulmonar, para salirse con la respiración. Esto es porque los buceadores hacemos paradas y ascensos más lentos, para permitir la desaturación de los tejidos, y todo viene regulado en tablas de descompresión para no tener accidentes. Cuando esto ocurre, se forman estas burbujas que habéis visto en la imagen de esta ecocardiografía. Se forman no solo burbujas locales, sino a nivel circulatorio, como habéis visto, y si estas burbujas tienen la mala suerte de encontrar un puente, ya sea rompiendo la membrana alveolar arterial o encontrando un shunt, pueden provocar fenómenos que se llaman la embolia arterial gaseosa y fenómenos isquémicos completamente neurológicos, como cualquier ictus. El primer paradigma es el buceador de apnea, que en este caso no es que con un barotrauma pulmonar, pero se ha relacionado el defecto de las cavitaciones, sobre todo el foramen oval permeable, a tener más incidencia de enfermedad descompresiva. Y esto es una de las primeras causas que te consultan como cardiólogo. Mire, es que yo me gustaría mirarme el foramen oval porque quiero empezar la práctica del buceo. Aquí doy unas pinceladas. Realmente hay mucha más incidencia de foramen oval, más prevalencia, de foramen oval en la población que enfermedad descompresiva. Y ya aquí la recomendación es la Sociedad Europea de Intervencionismo Coronario, de Intervencionismo General, lo tiene muy claro, y solamente deberíamos buscar este defecto en caso de ser accidentes repetitivos de enfermedad descompresiva que no tienen una explicación
por una alteración de lo que son los parámetros normalmente de ascenso o una situación de peligro. Gente que altera esos protocolos que tenemos de ascenso para conseguir tener una descompresión más segura, es los que tendríamos que ver la búsqueda de ese efecto. Además, sabemos que sí que, aunque no está muy claro en las series, el sellar este defecto, que ahora mismo es muy asequible para los cardiólogos, poner un dispositivo en Plancer, pues podría reducir bastante la incidencia de estos buceadores que hayan tenido una enfermedad descompresiva. Con lo cual, recalcar que lo que no tenemos que buscar es un foramen oval permeable de una manera primaria, solamente si tenemos una enfermedad descompresiva, lo que decían los clásicos buceadores, no merecida, que han cumplido todos los protocolos, y segundo, poder asesorar a estos sujetos en el cierre o no cierre del foramen en caso de ser favorable. Pasamos a otra de las patologías, para ir rápido, relacionadas con el tema de la inmersión, y veis que está el edema agudo de pulmón de inmersión, que justamente es la tercera causa tanto de mortalidad como de accidente discapacitante en buceo. Aquí es una entidad que consideramos infradiagnosticada, como veremos después. Los primeros reportes son de 1982, probablemente porque los forenses encontrar agua en los pulmones a un tío ahogado, pues les pasaba por alto. Pero se ha relacionado principalmente con todas las formas de práctica de buceo, ya sea un buceo con botella, con equipo autónomo, o buceo en apnea, incluso en los nadadores de élite de superficie de resistencia. Se ha relacionado con desencadenantes casi todos, pues frío, ejercicio, trajes de buzo apretados, equipo diferente, el aire frío seco, la toxicidad por el oxígeno, y lo más importante, como en la primera descripción del doctor Wilsmore, es que son sujetos sin patología cardíaca demostrada o demostrable en ese momento. La fisiopatología es bastante compleja. La fisiopatología es bastante compleja. Todavía no se sabe exactamente cuáles son los desencadenantes o por qué viene. Hay teorías incluso de lo que se llama el edema de pulmón anterógrado y no la teoría retrógrada, que es la que todos estudiamos en la facultad. Y ya os digo que esto también entraría un poco en un debate completamente del edema de pulmón de inmersión. Lo que sí que es cierto que el diagnóstico es igual que el edema de pulmón que conocemos totalmente en la clínica, utilizando las pruebas. Aquí la ecografía pulmonar nos ha venido muy bien porque la podemos tener a pie del accidentado. El tratamiento también habría que recomendarlo de gente que ha tenido edema de pulmón de inmersión, sobre todo porque los diuréticos hay que utilizarlos de manera juiciosa, no por lo que ha comentado José, sino también porque la deshidratación del buzo y sobre todo las recomendaciones de aquel sujeto que ha tenido un caso de edema de pulmón de inmersión, o sea, de cardiopatía estructural, pero sí que hay que valorar cada caso a caso porque tiene una gran agregación de predisposición, y aunque son patologías normalmente casos bastante livianos, porque sacar al individuo del agua y administrarle el oxígeno normovárico al 100% normalmente lo logra eliminar, pero la posibilidad de recidivas en estos pacientes puede ser potencialmente mortal. De hecho, se calcula que es, como habéis visto, hasta un 10% tiene de mortalidad. Con esto saltamos a la parte que a los cardiólogos nos interesa más, que es la valoración de ese paciente con cardiopatía o con factores de riesgo que quiere practicar el buceo o continuar practicándolo, porque aquí es muy fácil decirle a un tío que ha tenido un infarto: usted no puede bucear, pero es ese buzo de toda la vida que de repente tiene un infarto, pues a quien le dice que no tiene un infarto. Toda esta parte la voy a pasar muy rápidamente. Voy a hablar de la valoración y de los algoritmos que hemos preparado. Se emiten críticas, se emiten comentarios y dan unas pinceladas sobre los factores de riesgo, y ya pasaremos a lo siguiente. Lo más principal es que el examen de salud que le tenemos que hacer a cualquier sujeto, tanto que no ha tenido patología cardiovascular previa como el que tiene patología cardiovascular previa, es buscando encontrar o hacer un cribado de todas estas patologías que con las condiciones que también se describen aquí son las patologías que son contraindicación absoluta o contraindicación relativa hasta cambio de la práctica del buceo. Entidades como el DAN, que es el Diving Alert Network, manda unos cuestionarios que realmente lo que nos hacen es ir paso por paso para que esos sujetos, sobre todo los que no han tenido patología previa, vayan marcando e intentar discernir que el paciente puede estar
con una patología o tener riesgo de tener cualquier patología cardiovascular que nos pueda hacer la limitación del buceo. Una vez esto, nosotros hemos propuesto un par de algoritmos, uno más dirigido a médicos en general, médicos deportivos, médicos hiperbáricos, que nos puede, o simplemente nosotros en la consulta, cuando tenemos una consulta, y nos podemos navegar con ese sujeto, lo que viene a decir un sujeto que es asintomático. Tener un electrodosis de derivaciones sería muy importante, y en caso de cualquier algo anormal pasaría a valoración cardiológica, pero en aquellos individuos con electro normal hay un subgrupo, como vemos, que tiene algún dato de la historia anormal, eso que hemos recogido, tiene factores de riesgo, obesidad, diabetes, muy importante, bajo nivel de actividad física o más de 40 años, se debería hacer un test de esfuerzo. En el mundo de la medicina militar, los civiles recomiendan mucho hacer prueba de esfuerzo para hacernos muy disponible. Podemos hacer un test de Raffier, por ejemplo, que es un test muy rápido, que es el que hacemos en el ámbito militar, que es medir la frecuencia cardíaca antes, después de 30 segundos haciendo sentadillas y un minuto después, y con ese índice podemos optimizar qué individuo tiene buena capacidad del ejercicio o menos capacidad de ejercicio, no estando dentro del subgrupo ese. En caso de cualquier incorrecto o cualquier alteración en la capacidad funcional, pues debería ser manejado y enviado por un cardiólogo, que es el siguiente algoritmo. No lo voy a detallar, pero básicamente, y como han dicho todos los compañeros a lo largo de esta charla, la principal causa de mortalidad en un país desarrollado, y más en un atleta máster, es la enfermedad cardiovascular, con lo cual casi todo en este algoritmo va dirigido al despistaje de la enfermedad cardiovascular. En el documento se habla también de lo que es el manejo de la disfunción ventricular, valvulopatías, arritmias, incluso de dispositivos. Pero sí viene a centrar esto. Una cosa con respecto a la prueba de esfuerzo, que también se está hablando aquí, con consumo no, esta prueba de esfuerzo viene a descartar aquellos individuos que no pueden tener una capacidad al esfuerzo, y pensar que estamos en un medio hostil, que a lo mejor el buceo en aguas cálidas, con pececitos de colores, sin nada de corriente, es lo normal, pero muchas veces nos enfrentamos a un momento estresante, aumento de corrientes, aparición de vida marina que nos preocupa. Entonces todo eso va metiendo variables dentro del buceador que tiene que gestionar con su capacidad física. Se considera clásicamente que deberían alcanzar un individuo un 12 a 14 METs para hacer la práctica del buceo, pero hasta ahora era el estándar. Ahora se ha consensuado que tener 6-7 meses, y sobre todo si lo pueden mantener 20-30 minutos, es cantidad suficiente para que podamos darle el dato a ese sujeto para hacer la práctica del buceo. Respecto a la valoración, no solo hay aptos sino aptos, hay aptos temporales, que son causas reversibles o causas que pueden ser controladas. Por ejemplo, un paciente que empieza a tener clínica de isquemia miocárdica, pues ese sería un apto no temporal, o un paciente que ha tenido un infarto que vuelve a tener síndrome, un apto no temporal, pero a lo mejor ese paciente, después de un tiempo con revascularización, con terapia, se queda libre de síntomas, hace rehabilitación cardíaca y se queda FETEN, pues podemos devolverlo con casi toda seguridad si cumple todos estos requisitos al mundo acuático. Y la periodicidad del reconocimiento también es una cosa importante. Se establece en función de la edad y sobre todo de patologías, siendo en un individuo normal probablemente lo más lógico hacerlo al menos cada 2 años, y esto puede variar a hacerla cada año o hasta cada 6 meses en función de la patología que tenga el sujeto. Unos apuntes en los 2 factores de riesgo, ya que aquí es la sección de prevención de riesgo, pues decir 2 cosas de aquellos pacientes que no tienen cardiopatía estructural, pero consultan por nosotros por tener los 2 grandes factores de riesgo, que es la hipertensión y la diabetes. Pues se puede bucear con hipertensión, pues sí que se puede bucear, tanto en cuanto la hipertensión sea controlada. Aquí hay se dan unos parámetros que han sido revisados por varias sociedades de medicina subacuática, pero todas coinciden en que la hipertensión en grado 2 que no esté controlada es contraindicación absoluta del buceo hasta que sea controlada por fármacos. El aumento, la hipertensión tiene un problema que cuando sometemos a un individuo a inmersión, ya no solo sea por el aumento de presión, sino también por el aumento de estrés, va a tener un aumento de la presión arterial
en ese momento durante la inmersión, con lo cual cualquier evento secundario puede acaecer dentro, aunque cuando salga del medio se normalice. Y luego, si recordáis, el edema pulmón de inmersión, una de las causas que se han relacionado con el buzos que tenían hipertensión antes son más predispuestos a hacer edema agudo de pulmón de inmersión, con lo cual a estos buceadores, pues cuanto más controlada mejor, y sobre todo el entrenarles a saber los síntomas de un edema agudo de inmersión para que aborten la inmersión y optar por perfiles más conservadores. Aquí, respecto a farmacología, lo repasaremos, pero sí que hay unos fármacos elegidos. Los IECAS o ARA2 son muy seguros, son de los fármacos más estudiados en buceo, por no decir los únicos que están grandes estudiados, y sí que conllevan seguridad para la práctica del submarinismo. Por otro lado, la diabetes. Clásicamente, la diabetes se permitía el buceo en aquellos que no fueran que recibieran insulina, fueran insulina dependientes, pero eso se ha cambiado principalmente porque los buceos con necesidad de insulina se metían a bucear. Y sí que se han hecho varios consensos en varias sociedades. Yo traigo aquí el del Diving Knowledge Network, que principalmente lo que les enseñamos, lo que hay que enseñarles al individuo es primero a tener un buen control de las glucemias, sabiendo qué tipo de sujeto no podría nunca practicar el buceo, diciéndole qué tipo de inmersión tiene que hacer y sobre todo cuál va a ser su automanejo de la cifra de glucemia y de los síntomas de glucemia durante la inmersión. Por supuesto, recomendarle siempre que su pareja de buceo, que siempre tenemos que llevar sea una persona no diabética para poder socorrerle en caso de que aparezcan síntomas durante la inmersión. La inmersión asocia hipoglucemias de per se, con lo cual cualquier descontrol o una patología descontrolada puede ser un desencadenante muy claro de que ese paciente ya descontrolado pues tenga una descompensación más grave dentro del agua. Ya acabando, fármacos cardiovasculares y buceo, pues como con el deporte, no todos los fármacos se llevan bien con el buceo. Aquí hemos dicho los IECAS se pueden mantener, pero hay otros que, como los diuréticos en este caso por las deshidrataciones o los betabloqueantes, pues no pueden llevarse solamente tan bien. Anticoagulantes completamente contraindicados, aunque hay sociedades que ya son más permisivas, sobre todo porque el anticoagulante aquí lo que puede provocar es que ante cualquier barotrauma, pensar que tenemos barotraumas timpánicos, cardíacos, pues pueden hacer hemorragias dentro de ese barotrauma más incoercibles y más preocupantes de las que tendría un sujeto normal o anticoagulado. Y en el anticoagulante siempre está, aparte de ese riesgo, siempre está la leyenda de que la aspirina prevenía un poco la enfermedad descompresiva, que eso los franceses son amplios defensores de esto, pero nunca ha tenido un gran peso científico. Lo más importante de fármacos es determinar la tolerancia del sujeto al fármaco. Si un paciente tolera bien su medicación, no tiene por qué alterarse. Por supuesto, no se debe empezar una medicación y empezar a meterse a hacer la práctica de buceo, por lo menos tener una estabilidad cuando se cambia la medicación a todo este grupo de pacientes. Hay algunos fármacos que pueden potenciar cuadros tóxicos por interaccionar con los gases respirados. Normalmente los clásicos son los corticoides. Los cardiólogos no mandaban mucho corticoides, pero hay que tenerlo siempre en foco. Sobre todo aumentan la toxicidad por el oxígeno y la narcosis por el nitrógeno. Y determinar el efecto arritmogénico prolongado del QT de los fármacos que podamos estar consumiendo. Sobre todo cuando tenemos un fármaco de esos, se aconseja cambiar, se aconseja cambiar de fármaco de dosis. Esto es a elección del profesional. Hay que siempre hacer que estos individuos alcancen perfiles de buceo más conservadores, luego si queréis lo discutimos. Y, por supuesto, siempre reconocer, sobre todo en los pacientes hipertensos, los síntomas del edema pulmón de inmersión, una de las patologías que ocurre dentro del agua, para que aborten la inmersión y puedan salir a la superficie de manera segura, ayudada por el compañero. Y, por supuesto, evitar condiciones extremas, no solo corrientes, aguas frías, sin protección adecuada térmica, sobre todo también por la tolerancia que tienen muchos de estos, la sensibilización al frío que tienen muchos de estos fármacos. Para acabar, un apunte de aquellos pacientes aquellos sujetos que han tenido COVID y han pasado por nuestra consulta que les recomendemos, pues sabemos que el COVID también tuvo una repercusión cardíaca, no solo del COVID, sino también la vacunación, con los aumentos de incidencia de pericarditis y miocarditis. Con lo cual, como en todas las patologías que hemos dicho, tenemos que asegurar
que el candidato se encuentra asintomático y tiene una capacidad al ejercicio, como hemos visto, que pueda ser similar a la suya habitual o al menos cumplir el parámetro de más de 6 meses durante 20-30 minutos. Y luego podríamos diferenciar a aquellos sujetos en varias categorías. Aquel que ha pasado un COVID leve con síntomas catarrales, que no, si se encuentra bien no habría que hacer nada más, y aquellas formas un poco más severas, con síntomas cardiológicos o síntomas de vías respiratorias persistentes, con o sin ingreso, que en este sí que deberíamos hacerle toda la evaluación, incluyendo una ecocardiografía para descartar anomalías estructurales. Por otro lado, aquellos que tuvieron un COVID muy severo con ingreso en UCI, con fenómenos tromboembólicos y con otro tipo de complicaciones, pues sí, aparte de revisarlos detenidamente con eco en este punto, vigilando la función ventricular derecha y la posibilidad de tromboembolismo, sobre todo pulmonar, sino con un test funcional para saber que este individuo puede ser seguro de enviarlo al agua. Ya he acabado. Las conclusiones las tenéis ahí. En la práctica del buceo siempre es una cosa muy bonita, tanto en cuanto la conozcamos y sobre todo la controlemos. Pero sí que creemos que hacía falta un documento que aúne un poco el decidir entre, sobre todo en decisiones de quitar o admitir o dar la latitud a cualquier sujeto dentro de esta práctica. Lo último, agradecer a los coautores, entre ellos tenemos aquí a los organizadores del curso. Ha sido tedioso, grande, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que para la semana que viene ya vamos a tener enviado el manuscrito y espero que después del verano ya esté disponible para todos vosotros. Y por último, yo que vengo de la región de Murcia, deciros que si estáis interesados en el buceo, Cabo de Palos es uno de los centros más bonitos y más solicitados de buceo en toda Europa, no solo por su biodiversidad, sino también por los hallazgos, pecios hundidos que hay y la historia que tiene subacuática este centro. Nada más. Muchísimas gracias.